Suenan las palabras del buen Salvador, otra en el diezmo al granero. Aclamad a Cristo buen Creador, dadle lo mejor primero. Otra en el diezmo al granero, robadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Buenos días, hermanos. Por este sábado no vamos a tener el rincón infantil, de modo que ahora vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 13. Si alguien tiene su Biblia puede buscarlo, Romanos capítulo 13. Y los versículos 11 y 12. 13, 11 y 12, versículos 11 y 12 de Romanos 13. Y dice así: en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Palabra de Dios. Amén. Con esto en mente, hermanos, vamos a ponernos de rodillas para alabar una oración a nuestro Dios. Eterno Dios, en esta mañana, más que nada, Señor, estamos agradecidos porque tu Espíritu Santo nos ha traído hasta este lugar, que es tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos regalaste este sábado hermoso para poder pasarlo en tu presencia. Señor, en este momento te estamos pidiendo, Señor, de una manera humilde que perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, todo aquello con que te hemos fallado, te queremos rogar que nos perdones, Señor, y, Señor, que nos ayudes para que podamos, Señor, a superar esas cosas, Señor, con que todavía te faltamos, y podamos, Señor, a hacer realmente tu voluntad. Amén. En este momento también, Señor, de una manera especial queremos poner al hermano William en tus manos, que tu Espíritu Santo lo tome, que no sea, Señor, tus palabras, tal vez que sea lo que él había pensado compartir con nosotros, tal vez inclusive cosas que no había pensado compartir con nosotros, pero que tu Espíritu Santo, Señor, lo influencie para que sea, Señor, tu palabra la que alimente esta congregación esta mañana. Amén, amén. Te rogamos, Señor, que también tu Espíritu Santo llene el lugar para que nuestros corazones estén receptivos y preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. El tiempo del hermano William. Ok, buenos días, hermanos, feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten hoy? Felices. Estamos aquí poquito acomodándonos. Ok, estoy muy contento esta mañana de poder estar nuevamente en Barrington, la iglesia de Barrington, que es la antigua iglesia de ¿qué? Palatine. Me acuerdo mucho cuando iba allá a la iglesia de donde estaban los hermanos de anteriormente, y tengo muchos recuerdos muy bonitos. Tengo recuerdos muy bonitos de esa época cuando íbamos a Palatine. Como siempre le he dicho, no es halago, es la verdad, y no es halago. Es una iglesia muy bonita, está muy bonita, y sobre todo ahora que están los conquistadores, ¿verdad? Estamos celebrando el Día Mundial de los Conquistadores. Saludos para ustedes.
Quería decirles que quiero saludar especialmente a unos hermanos y familiares que quiero contarles. He tenido la oportunidad algunas veces de poder tener un estudio bíblico con algunos familiares por internet y amigos, y entonces ellos me han preguntado que cuándo voy a predicar. Entonces a las iglesias que yo voy no están grabando las predicaciones. Entonces ahorita que vine aquí me preguntaron que si iba a predicar y yo dije que sí, pero no estaba seguro si lo iban a grabar o no. Los hermanos muy amablemente me dijeron entonces que lo iban a grabar y ellos nos están viendo entonces ahora desde Colombia, y quiero darles un saludo a ellos y también que el Señor pueda bendecirlos para que el mensaje llegue a cada uno de ellos y que pueda hacer el efecto que debe hacer la palabra de Dios en nuestros corazones. Al igual que nosotros que estamos aquí presentes, yo sé que Dios tiene un propósito en todos nosotros en nuestra vida. Y si nosotros estamos hoy aquí, no es porque solamente quisimos venir, sino porque Dios de alguna forma nos motivó o nos movió para estar aquí. Y como dijo el hermano, esperamos que muchas veces uno prepara un tema y cuando da el tema no necesariamente sale diciendo lo que preparó en el bosquejo. Bueno, eso es mi experiencia, ¿cierto? Yo saco todo un completo sobre el tema, todo completo para tener una idea, y lo que hago es hacer un resumen el día que voy a predicar. Y siento muchas veces que el Señor trae a mi mente cosas que yo no tenía dispuestas a decir, y que yo sé que lo hace porque hay una persona que necesita escuchar eso para motivarlo y para fortalecerlo en su vida espiritual. Vamos a pedir la bendición nuevamente de Dios para que Él nos guíe y nos ayude en este momento. Oremos. Amantísimo Padre, Señor bendito, agradecidos estamos contigo, Señor, porque sabemos que a pesar de que somos duros de servicio y que duros también de corazón, tú sigues como un Padre amoroso tocando a nuestros corazones para mostrarnos, Señor, el tiempo en que estamos viviendo y lo prematuro y lo presuroso que están pasando los tiempos, y que debemos estar listos, prepararnos para poder recibirte como tú deseas que te recibamos cuando vengas en la nube de los cielos. Amén. Esta mañana quiero pedirte, Señor, muy especialmente que quites de nuestros corazones todas aquellas cosas que evitan poder comunicarnos y acercarnos a ti. Amén. Que tu Santo Espíritu pueda influir en nuestros corazones de tal forma que tu palabra penetre hasta partir las coyunturas de nuestra vida y podamos tomar decisiones para vida, pero para vida eterna. Amén. Quédate pues con nosotros y acompáñanos, bendícenos y guárdanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero decirles que perdón. Hace unos días atrás, puede ser unas semanas atrás, estuve viendo lo que yo sé que de pronto todos ustedes han visto, y es cómo está el mundo. Y no sé por qué un día estaba yo viendo todo lo que está sucediendo con respecto a la situación social, económica y también de la naturaleza. Y algo tocó mi corazón, o sea, me abrumé un poco con respecto a todo lo que está pasando. Y entonces en ese momento que yo estaba viendo todo esto y me sentí así como me sentí, se me vino a la mente el texto que leímos en la lectura bíblica, que es Romanos capítulo 13, versículos... Se me va a ir este. Romanos capítulo 13, versículos 11 en adelante, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca a nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero aunque este texto yo ya lo había leído varias veces y aún posiblemente lo había usado para otros temas, se me quedó en mi mente la parte donde dice conociendo el tiempo. Y ahora yo te pregunto una cosa, ¿es importante que nosotros conozcamos el tiempo? ¿Creen ustedes que es importante que nosotros conozcamos el tiempo? ¿Por qué creen ustedes
qué es importante que conozcamos el tiempo? Alguien que me diga. Para ubicarnos en dónde nos encontramos. Muy bien, para saber en qué momento nos encontramos. ¿Para qué más? Puede ser. ¿Otra cosa? De acuerdo a los acontecimientos, las profecías y todo el cumplimiento y hacia dónde, qué tanto es lo que queda de tiempo para Muy bien. Saber el momento en que estamos y también saber cuánto falta y saber qué es lo que debemos hacer en ese tiempo. O sea, Dios dejó las señales de los tiempos y saber y conocer el tiempo lo dejó para que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo alrededor, qué es lo que va a venir prontamente, y también nos dejó también las herramientas que debemos agarrar o tomar para prepararnos para lo que va a venir, ¿cierto? Y también para pasar el tiempo que estamos viendo. Ustedes saben que el pueblo de Israel en la época de Jesús, uno de los errores que cometieron ellos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Pensaban que ya era el tiempo del cambio. Una de las cosas era que no conocieron ¿qué cosa? El tiempo en que estaban viviendo. Mire, vamos a leer como dice Lucas 19, 42 y 44. ¿Qué dice Lucas 19, versículos 42 y 44 al 44? Vamos a ver que el hermano me ayuda. El hermano me va a ayudar con los textos porque tengo varios textos que vamos a seguir. Entonces dice así: diciendo, oh, si también tú conocieses, está hablando de Jesús. Jesús está diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tiempo tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué sigue diciendo? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Qué dice el 44? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de qué? De tu visitación. Ahora, hay otro texto que también habla de lo mismo. Mateo capítulo 16 versículos 1 al 3. Mire lo que dice en Mateo capítulo 16 versículos 1 al 3, donde Jesús les dice a los fariseos y a los judíos que ellos sabían leer el tiempo, pero no sabían leer el tiempo realmente profético. ¿Qué dice ahí? Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales que de los tiempos no podéis distinguir. ¿Sí ven, hermanos? Entonces Jesús les reprochaba a los judíos y a los fariseos de que ellos conocían del tiempo y sabían cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover o cuándo iba a ser buen tiempo, pero ellos no reconocieron el tiempo de la venida de Cristo. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa importante. Mire que Jesús también dijo a los discípulos, les dijo que a ellos no les correspondía saber los tiempos y las sazones. ¿Se acuerdan de eso? En Hechos, vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Recordamos que cuando Jesús estaba yendo, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Entonces algunos dirán: pero bueno, esperen un momentico, ¿cómo así? Aquí está diciendo que no corresponde saber los tiempos y las sazones, pero allá está diciendo porque no conociste el tiempo, que nos corresponde conocer el tiempo. ¿Está contradiciéndose? ¿Creen ustedes que está contradiciendo? No, ¿cierto? Aquí se está refiriendo es que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo, que es cuando Cristo va a restablecer su reino. O sea que cuando alguien viene y te dice en tal fecha va a venir Cristo, eso no es bíblico, porque en la Biblia dice porque el día y la hora solamente lo sabe ¿quién? Solamente el Padre es el que lo sabe. Entonces, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, esto se está refiriendo precisamente entonces a las fechas y la hora.
Ahora, con respecto a que los judíos no conocieron el tiempo, dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 313, escuchen lo siguiente acerca de eso. Dice, cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos sagrados, a quienes fueran confiados los oráculos, aquí se me... que podían discernir las señales de los tiempos. Es que no había usado pero lo hice para poder usar un gráfico que tengo aquí. Entonces era mejor con esto. Sigo leyendo. Dice, fueron confiados los oráculos de Dios. Habrían podido discernir, oigan bien, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. En Miqueas 5:2 encontramos esa profecía. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Daniel 9:25, que habla de las 70 semanas. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanales y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. O sea que lo que quiere decir es que ellos estaban ¿qué? Exhortos, buscando sus propios intereses. Y a raíz de que ellos buscaban sus propios intereses, se les pasó por alto el estar pendiente de conocer el tiempo profético que estaban viviendo. Y por esa razón entonces no conocieron al Mesías, no supieron que el Mesías había llegado. Ahora, hablando de nuestro tiempo, a mí se me vino a la mente entonces, viendo todo esto que está sucediendo, se me vino a la mente los escenarios en este tiempo, en el tiempo del fin, donde se iban a desarrollar el cumplimiento de las profecías. Y encontré básicamente tres escenarios donde se va a desarrollar esta profecía. Una es en la naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza. Nosotros encontramos un pasaje bíblico que lo vamos a leer allí, que se encuentra en Romanos 8:22. ¿Qué dice Romanos 8:22? En Romanos 8:22 dice que desde que entró el pecado al mundo, no solamente el ser humano sufrió, sino que además de eso dice, porque sabemos que toda la creación, ¿qué cosa? Gime a una. Y a una está como con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Lo que está diciendo es que el pecado trajo dolor y la naturaleza también está demostrando o muestra de que ese pecado es de sufrimiento y de miseria. Pero la naturaleza también va a ser una de las señales, que eso lo conocemos todos y no nos vamos a centrar allí porque ya todos sabemos lo que dice Mateo 24 acerca de las señales con la naturaleza. Pero sí vamos a tocar algunas cosas que son importantes para nosotros saber en qué tiempo nos encontramos. Y esas se encuentran en textos como, por ejemplo, Joel 2, 10 y 11, que también se encuentra en Mateo 24, 9. Pero vamos a leer lo que dice Joel 2, 10 y 11. En Joel 10, Joel 2, 10, 11, dice, delante de él, ¿qué cosa? Temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?
aquí habla de algo muy interesante, y está hablando de el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna, y aún en otros pasajes habla de la caída de ¿qué? De las estrellas. Estos acontecimientos no nos vamos a centrar allí, porque quiero centrarme en algo mejor más trascendental. Y es que estos acontecimientos ya sucedieron, y hay dos etapas en esta profecía. La primera etapa era, ustedes saben que el tiempo del fin, ¿cuándo fue que empezó el tiempo del fin? En 1798. Bueno, si se conoce la profecía de los 2300 tardes y mañana, nos vamos a dar cuenta que cuando Daniel habla y será el fin, cuando llegue el fin, habla de que desde 1798, cuando el poder papal sufrió una herida mortal, desde allí para acá empezó el tiempo del fin. Entonces dice, si leemos Mateo, vamos a leer Mateo 29, dice que después de esos días iba a suceder lo que acabamos de leer en Joel 10:11. ¿Qué dice Mateo 24, 29? A ver, esperemos que nos muestre en la pantalla. El hermano me prometió ayudarme. Ok, 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice allí? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Esta profecía se cumplió después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación está hablando esta profecía? Está hablando de los 1260 años, los 1260 años que gobernó el poder papal en la época de la Inquisición. Que eso no lo puede tapar nadie, porque es historia y está escrita. Así vengan muchos a decir, oh, es que ya estamos en reconciliación, ya el protestantismo se acabó, porque la época del protestantismo fue precisamente en cuestión, fue a raíz de eso. Entonces, esos acontecimientos de la luna y las estrellas y el terremoto, porque dice también que iba a haber un terremoto, eso sucedió después de 1798. Pero además de eso, pues hablamos de Mateo 24, que habla de qué más cosas iban a haber en la naturaleza. Pestes, y no van a ver qué cosas. Guerras, rumores de guerras, que todas esas cosas, pero tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo que se está presentando eso, ¿sí o no? Miren, hermanos, yo sé que algunos dicen, pero toda la vida ha habido terremotos, toda la vida ha habido huracanes. Pero, hermanos, si nos ponemos a analizar, no solo nosotros que somos cristianos y que conocemos estas cosas, estamos un poquito abrumados saber de que la cantidad de desastres naturales han aumentado. Por eso en Lucas, leamos lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 25. ¿Qué dice Lucas 21, 25? Escuchen y verán que no solamente somos nosotros los que sabemos eso, sino que el mundo entero sabe que está sucediendo algo que no ha sucedido antes. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. ¿Qué cosa? Angustia de las gentes confundidas a causa de ¿qué cosa? Del bramido del mar y de las olas. O sea que huracanes, tsunamis, terremotos, el otro día, los incendios forestales, lo que pasó en Hawái, ¿es que es? En Hawái, las inundaciones. Ahora, cuando alguien dice, no, pues eso siempre ha sucedido. Sí, pero ustedes se dan cuenta que ha sucedido eso de que en algunos lugares donde no caía nieve, ahora cae nieve. O donde había sequía, ahora hay agua. Por ejemplo, en el desierto, allá en el Sahara, por allá en Egipto, ustedes dieron cuenta que empezó a llover en lugares que era puro desierto y empezó a salir hierba y otra vez a salir. Bueno, lo que les quiero decir es que eso en este momento es una de las cosas que podemos ver que se están cumpliendo y que nos muestran y nos hacen conocer el tiempo que estamos viviendo. Ahora, el otro escenario donde se desarrolla la profecía es en la sociedad. Miren, hermanos, eso es una de las cosas que a mí, y yo sé que a muchos de ustedes les puede suceder cuando ustedes ven lo que está sucediendo en la sociedad, con las personas. Cuando usted ve, por ejemplo, estas leyes de los gobernantes de ahora donde dicen que pueden robar
lo que puedan, o sea, cuando permiten que pueden robar. Hay una ley ahora que sacaron en varias ciudades aquí en Estados Unidos que hasta $1,000 pueden robar. ¿Usted por qué cree que la gente se está metiendo a las tiendas, como muestran en las noticias, para saquearlas? Porque no los pueden agarrar, no los pueden tomar. Entonces se está formando. Cuando uno ve esas imágenes, definitivamente es como si fuera apocalíptico, ¿cierto? Yo me acuerdo del video que el pastor Doug Batchelor, no sé si ustedes lo conocen, pero él creó un video que se llama Eventos de los Últimos Finales, Eventos Finales, y en ese video él hace una especie de drama de cómo sería el fin del tiempo, y muestra algo parecido a lo que está sucediendo en vida real, o sea, en la realidad. Y entonces, no solamente eso que está sucediendo, sino la maldad cómo ha aumentado. Ahora, otra cosa que quiero decirles. Uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la criminalidad y la maldad en los seres humanos ha crecido tanto? Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo no sé, de un tiempo para acá, de unos años para acá, ustedes saben ¿cuáles son los gobiernos que han gobernado o que han cogido el poder últimamente? Son los que son llamados, entre comillas, socialistas, ¿cierto? O sea, la mayoría de el poder socialista ha cogido el poder en la mayoría de los países. Y entonces ha causado desastre, ha causado hambre y ha causado miseria. ¿Qué ha hecho eso? Que esas personas de esos países traten de buscar un lugar mejor donde vivir porque no tienen nada de dónde agarrarse. Entonces, lo que pasa es que se van a otros lugares y entonces no tienen más que hacer. Entonces, por eso se va aumentando la iniquidad. Ahora, llegan a países, entre comillas, también que se llaman demócratas, pero que por lo menos tienen un poco más de libertad y forman grupos delincuenciales o traen miseria o cosas por el estilo. Ahora, no quiero decir que todos, pero de todas maneras eso en cierta forma, hermanos, es algo que tiene que suceder para que se cumpla, oiga bien, para que se cumpla lo que la profecía está escrita o lo que dice la profecía que se debe cumplir. ¿Qué es lo que se debe cumplir según la profecía? Una de las cosas en Mateo capítulo 24 que dice es que va a haber, ¿qué cosa? Hambre en la tierra. ¿No dice eso? Dice que va a haber hambre, y para que haya hambre tiene que haber gobiernos que no permitan que el alimento se distribuya, o que no permitan que el alimento se siembre, o que no permitan que llegue el alimento a muchos hogares o a muchos países. Yo quiero leerles lo que dice algunos textos acerca de lo que iba a suceder en la sociedad. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 21 al 31. En la Biblia está escrito acerca de eso, de cómo era que iba a ser la sociedad en este tiempo. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, hablan de algunas personas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué cosa? ¿Y qué sigue diciendo? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, escuchen lo que dice más, sigue diciendo, escuchen, 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿y qué? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto no nos muestra lo que está sucediendo hoy en día con respecto a la situación del género. Cómo están queriendo meterle en la mente a las personas
que hay diferentes tipos de géneros y que tenemos que respetar cómo se identifica una persona. Si es mujer, que se identifica como hombre, hay que respetar eso. Que si es hombre, se identifica como mujer, o que si quiere ser un pájaro o un animal o de otro color de raza o lo que sea, que hay que respetar cómo se identifica a cada uno. ¿Es así lo que está sucediendo? Ahora, Jesús dijo claramente, dijo Jesús precisamente en Mateo 24, dijo, porque como en los días de ¿qué? De Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Yo quiero leerles lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de algunas cosas que están sucediendo ahora y que nos muestran el tiempo en que estamos viviendo con respecto a la sociedad. Escuchen, esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 644. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. Y dice en Isaías 59:14, ¿qué dice en Isaías 59:14? La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. ¿No es lo que está sucediendo ahora? ¿Ustedes por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que una ley como la de que usted tiene que respetar que un niño de 4 años decida, oiga bien, decida si es hombre o mujer? Y eso lo llevaron al magistrado, a las leyes, y las leyes fueron pasadas de que así tenía que ser, de que los padres no podían influir en ninguna situación con respecto a la identidad de un niño. ¿Ustedes creen qué clase de magistrados y de jueces van a aceptar una ley como esa? ¿Qué clase de magistrados y de jueces van a aceptar que las personas puedan robar así hasta un cierto monto? Por ejemplo, personas que andan en el carro y ven a una persona ahí parada y se van y le roban. Y si hay policías, los policías no pueden hacer nada, porque la ley no les permite que cojan a esos ladrones, porque lo que se están robando no es un monto grande. ¿Creen ustedes que es justo eso? O sea, ¿creen que eso es normal? Pero piensen un poco, ¿qué tipo de jueces y de magistrados son capaces de pasar leyes como esa? Mire lo que dice más adelante con respecto a los días de Noé. Dice, esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos igualmente, y dice así: a pesar de las advertencias pregonadas por Noé y el testimonio de la construcción del arca, los hombres siguieron con su trabajo habitual y sus placeres acostumbrados, sin considerar en absoluto los acontecimientos que estaban por ocurrir. Jesús dijo que esta misma despreocupación caracterizaría a quienes vivieran en los días que precederían a su segunda venida. Sus actividades también serían esencialmente malas, como la de los antediluvianos. El deseado de todas las gentes, página 582. Hermanos, la sociedad en estos tiempos nos muestra el tiempo en que estamos viviendo. Pero algunos dirán, ¿qué importa saber el tiempo que estamos viviendo si lo importante es que nosotros andemos bien? Que nosotros andemos por donde Cristo nos muestra y podamos mostrar el amor de Cristo. Sí, hermanos, pero hay muchos que creen que están siguiendo el amor de Cristo y no prestan oído a las cosas que están sucediendo y sabiendo cómo están. Y va a llegar un momento en esas personas que se van a presentar ante Jesús y ellos le van a decir, pero Jesús, y en tu nombre no hicimos milagros,
y en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no evangelizamos, y en tu nombre no predicamos. ¿Y qué va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hermanos, yo sé que la evangelización, el amor de Cristo es la parte fundamental en nuestra vida. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, las demás cosas no van a salir o no se van a hacer como debe ser. Pero muchas veces decimos tener el amor de Cristo en nuestras vidas, pero no lo estamos demostrando en las otras cosas que debemos hacer. Y necesitamos también tener en cuenta estas cosas, porque si no fueran importantes, hermanos, Jesús no las hubiera dicho, que Jesús es el centro de todas las cosas. Y Jesús previnió a los discípulos y a todos los que vendrían después de ellos acerca de estas cosas. La otra escenario en que se va a encontrar, en que se encuentran estas profecías, es en el de la iglesia y el Estado, que se está cumpliendo, la iglesia y el Estado. Ahora, vamos a acelerar un poquito más porque se nos acaba el tiempo, pero miren, ustedes saben que en la Biblia habla acerca de la unión, ¿cierto? De la unión de todas las iglesias. Y no solamente la unión de las iglesias, sino que además de eso también la iglesia está cogiendo poder para estar también unida ¿a quién? Al Estado. Y en la Biblia nos muestra claramente de qué manera es que se va a formar eso. Miren que en Apocalipsis capítulo 16, 13 y 14. Leamos Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Qué dice allí? Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué cosa? Reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, tenemos que entender esto. ¿Y salió de la boca de qué? Dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ok, el dragón es Satanás, pero en este caso está representando el espiritismo. Aunque todos 3, cuando se dice que salen ranas de su boca, está refiriéndose al espiritismo en todos los aspectos. Pero en la primera es Satanás directamente. El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Los conocedores. El protestantismo apóstata. Las iglesias evangélicas completamente que apostataron. ¿Qué significa que apostataron? Quiere decir que en algún momento, cuando Martín Lutero hizo la revolución y se volvieron protestantes, se separaron de la iglesia católica, ¿cierto? ¿Sí? Pero después, ¿qué pasó? Apostataron. ¿Por qué apostataron? Porque empezaron a tomar nuevamente creencias y a enseñar creencias que eran no bíblicas, que no eran de la Biblia. Entonces, esa verdad que tenían la volvieron al revés. Y además de eso, empezaron a aceptar nuevamente cosas de la iglesia católica. ¿Y quién es la bestia? La bestia ya la sabemos, es el poder papal, ¿cierto? El poder papal, que es el que reina sobre todos los reyes de la tierra. Ahora miren, hermanos, una cosa que es interesante. En el capítulo 12 de Apocalipsis habla del dragón que persigue a la mujer, ¿cierto? Y en ese pasaje habla de una bestia de 7 cabezas, ¿ok? Ese poder, la bestia de 7 cabezas, ese poder es el poder civil o gubernamental. Pero en el pasaje, en el capítulo 17 de Apocalipsis, encontramos a esa bestia, pero ahora encima de ella, ¿quién está? Una ramera. Una ramera vestida de púrpura. ¿Saben quién es la ramera? Según lo que está hablando ahí en el Apocalipsis 17, muy bien, el papado. Ahora, ella está encima de ¿dónde? De la bestia de 7 cabezas. ¿Qué significa eso? Que la iglesia está sobre el Estado. Que la iglesia se unió al Estado. ¿Ustedes saben qué sucedió en 1260, en los 2260 años cuando el papado reinaba? ¿Qué fue lo que sucedió en esa época? ¿Qué era lo general? Pues muy sencillo, que estaba unida
el poder de la iglesia estaba unida con el Estado, y por esa razón era que podía perseguir a las personas y matarlas, porque la iglesia hacía que el Estado tomara leyes para perseguir a aquellos que no hicieran lo que ella dijera. ¿Por qué? Porque los llamaba herejes. Ahora, si eso vuelve a suceder, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo mismo. Que dice que se levantará esa iglesia a perseguir al pueblo de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los va a perseguir cuando la iglesia se una con el Estado. ¿Y dónde se encuentra también esto? Si leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, ustedes lo van a leer muy fácilmente. Apocalipsis 13, 15. Capítulo 13, versículo 15. A ver si el hermano lo lee allí. Escuchen lo que dice aquí. A ver, el hermano me unió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Vamos a leer desde el 12. Y ejerce toda la autoridad del 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sigue adelante. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Quiero decirles una cosa con esto. Escuchen, hermanos. ¿Ustedes saben por qué es importante conocer los tiempos y conocer las profecías? Porque cuando nosotros escuchamos cosas por allí en todas partes, con lo que está sucediendo en el sentido de poderes y de reinos, muchos se levantan y dicen: oh no, el dragón es China. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Oh, el dragón es China. Mira el poder que tiene China, la economía que tiene China. Mira Rusia está fuerte, está poderoso. ¿Ustedes saben cómo esos países consiguieron llegar a la economía que tienen ahora? Por el socialismo. Y por el capitalismo. O sea, el capitalismo, ellos no dejaron la parte comunista en el sentido gubernamental, pero tomaron el ejemplo capitalista para hacerse ricos. ¿Y ustedes saben para qué quieren ellos hacerse ricos? Para armarse. Porque lo primero que piensa una persona que está haciendo mal o que tiene malas intenciones contra otra es: yo me voy a armar para, en caso de que se me rebote la otra persona, o sea, se defienda, yo pueda acabar con él y controlarlo. Ellos lo que quieren es controlar a las personas. ¿Saben cómo los controlan a los pueblos que ellos rigen? Por medio del hambre, de la comida, de los servicios. Les ofrecen lo mínimo, mientras que ellos viven con todos los lujos que ellos quieran. ¿Saben quién es el que promueve este tipo de gobierno? El enemigo. Satanás. Satanás es el único que quiere a nosotros controlarnos y gobernarnos. Dios nunca, mis hermanos, nunca Dios va a querer obligarte a ti a que le adores. Nunca. Porque Él sabe y Él lo hizo. Él nos creó. Oye bien lo que te voy a decir. Con todas las capacidades e inteligencia para que nosotros razonemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que podamos seguir lo que es correcto. Una persona una vez me dijo: ¿pero por qué? Bueno, una persona, además de una persona, mi hija, el otro día me preguntó: ¿por qué Dios no nos puso en nuestro corazón no pecar? Porque el pecado nos hace sufrir, nos hace estar mal. Y le dije: porque dentro de la perfección con la que Él nos creó está el libre albedrío, la libertad de escoger. Porque si Él no nos hubiera puesto, a nosotros, Él solamente hubiera podido hacer de que no pequemos, no seríamos realmente unas criaturas libres, seríamos como que robots. O sea, tú estás creado para hacer esto nomás. No puedes pensar, no puedes deducir, no puedes decidir por ti. Y yo le pregunté: entonces, ¿cómo crees que hicieron los ángeles que no cayeron? ¿Por qué? ¿Por qué no cayeron los otros ángeles y los otros sí se dejaron engañar por Satanás? ¿Por qué? Porque ellos sí decidieron por sí mismos seguir a Dios y creyeron en Dios. Y confiaron en Él y no se dejaron engañar. ¿Por qué crees tú que los otros mundos que Dios creó no cayeron? Porque Satanás también fue y los tentó.
porque ellos decidieron obedecer a Dios. Amén. Y yo te digo a ti hoy, ¿tú deseas obedecer a Dios? Amén. Ahora, yo sé que es difícil para nosotros como seres humanos porque somos débiles, pero por eso Dios proveyó. Dios no nos dejó solos. Cuando en la palabra de Dios, en Juan 4 dice que Dios busca a los adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Cuando dice busca, es porque es un Dios que no se queda quieto. Amén. Es un Dios vivo. Es un Dios que le preocupa a sus criaturas. Y cuando dice que busca, es que no te busca para obligarte, te busca para convencerte, para mostrarte cuál es el verdadero camino que debes seguir para tu vida y para tu bienestar. Amén. Porque quiere bendecirnos. Es por eso. Y por eso Él dice, tenemos que conocer los tiempos, hermanos. Porque si nosotros conocemos los tiempos, no vamos a ser engañados. Y muchos estamos siendo engañados. Miren, hermanos, yo les digo, el Espíritu de Profecía dice, y lo hemos repetido muchas veces en todos los temas que hemos tenido, que la mayoría de los hermanos de la iglesia se van a perder. Y no se van a perder porque sean malos. No se van a perder porque hagan cosas de pronto muy horribles. No, se van a perder por descuido, porque están dormidos. ¿Es hora de qué? Es hora de levantarse. Estamos. ¿Entiende lo que quiere decir eso, hermano? Yo quiero que tú te pongas en los pies, si pudiéramos, de Dios, pero como padres. ¿Qué harías tú? ¿Qué serías tú capaz de hacer por tu hijo? Para que no siga un camino que sabes que va a ser destruido. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, ya vamos a terminar. Bueno, mi esposa me dice, no digas eso porque después te demoras 20 minutos más. Yo quiero terminar, pero la otra parte en que se va a desarrollar la profecía es nuestra iglesia. Y en el pueblo de Dios, se va a desarrollar también. ¿Y cómo se va a desarrollar? Con lo que les dije. La mayoría de nosotros, hermanos, no estamos preparados. Si estuviéramos realmente preparados, yo creo, dice el Espíritu de Profecía así que Jesús ya hubiera regresado. Pero por amor a muchos que no han tomado conciencia y que no están haciendo la labor que Él quiere que hagan, es por eso que Él tiene paciencia para con todos, para que nadie se pierda. Dice el estado de la iglesia en el tiempo antes de que Él venga. Apocalipsis 3, 14 y 18 ya lo sabemos, la Odisea, ¿cierto? La iglesia, ¿cómo iba a estar en el tiempo del fin? Tú crees que eres rico y te has engrandecido y que no tienes necesidad de nada, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Ese es el estado de la iglesia, pero hay otras cosas que quiero compartirles ya para que sepan qué es lo que está sucediendo ahorita y que estaba escrito allí. Miren, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla de que Pablo dice que nadie os engañe porque no vendrá la apostasía sin antes ¿qué? Sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y cuando nosotros leemos todo el pasaje del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, si lo quieres poner ahí en la pantalla está bien, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, y es que ahí habla no solamente, hermanos, de las iglesias evangélicas, porque sí, ahí está hablando de que va a haber un reavivamiento de la fe primera, de la primera fe. Iba a haber un reavivamiento que es verdadero, o sea, Dios va a dar su espíritu. Pero antes de que eso sucediera, dice que Satanás hará un reavivamiento falso. ¿Y cómo iba a ser ese reavivamiento falso? Bueno, ahí en 2 de Tesalonicenses dice, ¿cómo es que dice? A ver, ya lo encontré en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo desde donde dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Bueno, ¿qué dice? No, desde el principio, dice así, no vendrá la apostasía sin que antes venga y se manifieste el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, hermano, ¿lo tiene?
versículo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Versículo 3. versículo 3. ¿No le sale la pantalla? Ok, entonces alguien que me lo ayude a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando perecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Sigue, más. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Voy a seguirlo leyendo acá. Gracias, hermano. Muy amable. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Siga adelante. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Siga adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Siga, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Siga diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran, ¿qué cosa? Poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando habla de señales, prodigios y poder, está hablando precisamente de lo que Satanás está haciendo parecer como un reavivamiento del reavivamiento de la fe inicial, pero que en realidad es mentira. ¿Así cómo lo hace? Con señales, poderes. Por eso es que usted ve en las iglesias evangélicas la cuestión de que sacan los espíritus, que sanan las enfermedades, que brincan, saltan, corren y se tiran y babosean. Todo eso, yo con mucho respeto para las hermanas, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos de estas iglesias que van a conocer la verdad de la santa ley de Dios y van a aceptarla en su corazón y van a venir a reemplazar a aquellos que hemos estado mucho tiempo aquí y que no hemos aceptado esa verdad, solamente hemos estado durmiendo, como dice la Escritura. Miren, hermanos, esa es una de las señales que iban a aparecer antes de la venida de Cristo. Los prodigios y señales mentirosos, un reavivamiento dentro de las iglesias protestantes, pero algo más que iba a suceder y es que se presenta en el pueblo de Dios. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de esto. Escuchen. En 1 Corintios 14:40 dice así: hágase todo decentemente y ¿con qué? Y con orden. ¿Ok? Mire lo que dice ella. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana en 1800, por allá cerca, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos se confundirá de tal manera que no podrán confiar en él para tomar decisiones correctas, y a eso consideran manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué dice ella? Que antes de la venida de Jesús, ¿qué cosa? ¿Iban a ver qué cosa? Manifestaciones que iban a confundir ¿qué cosa? Los sentidos. Lea lo que dice, vamos a leer 2 Corintios 11:3. ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? No lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Bueno, 2 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Dice así, escuchen. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros ¿qué? Sentidos sean ¿qué? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. De esa manera es como el enemigo sacude a la iglesia, confunde por medio de cosas que no ha mandado el Señor hacer. Y quiero decirles que ¿cuál es la única entonces salvaguardia que tenemos nosotros para no caer en el engaño de estos tiempos? ¿Cuál es el único escudo, el baluarte que debemos tener
para defendernos contra todas estas cosas que nos bombardean con mentiras y engaños. ¿Cuál es la única? La palabra de Dios, la verdad. El Salmo 91 dice: alarga y escudo es tu ¿qué? Tu verdad. O sea que la palabra de Dios es la única que nos va a proteger de eso. Estudiar, hermanos. Yo no estoy diciendo que no disfrutemos el venir a la iglesia y recrearnos en algunos momentos, pero sabe que una de las razones por las que los jóvenes y las personas, los miembros de la iglesia han entrado en cosas que no debieran entrar es porque no se les ha instruido. Desde la iglesia no se les ha instruido con las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y porque si las conociéramos, podríamos hacer una respuesta correcta a las cosas que nos se quieren presentar como verdaderas. Jesús dijo claramente, miren hermanos, Jesús dijo que acordaos de mi palabra, dice Juan 15:20. ¿Qué dice Juan 15:20? Mire que en este pasaje de Juan 15:20 Jesús dijo, estaba hablando de que si a él lo llamaron Belzebú, y si a él lo persiguieron, y si a él le hicieron lo que le hicieron, con mayor razón si al maestro le hicieron lo que le hicieron a los siervos, ¿qué les van a hacer? Peores cosas, ¿cierto que sí? Entonces él dice allí, acordaos de la palabra. ¿Qué dice Juan? Dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también ¿qué? Guardarán la vuestra. Y si nos vamos más allá en Juan 15, 17 y 20, dice acerca de que el que permanece en mí, ¿qué? En mi palabra. El que permanece en mi palabra llevará ¿qué? Mucho fruto. Sin mí, nada podéis hacer. Hermanos, yo no voy a perder en verdad, yo puedo pedir disculpas, pero creo que algunos dirán, no tiene por qué, porque es la palabra de Dios la que está hablando. Pero yo no quiero perder mi tiempo yendo a las iglesias a predicar, a solamente decirles que todo está bien, está paz y tranquilidad, y sigamos divirtiéndonos, que para eso la iglesia, no hermano, no lo voy a hacer. Porque los tiempos, hermanos, en que estamos viviendo son muy solemnes. Y si no hay personas en la iglesia que nos despierten y nos muestren lo que está sucediendo para que nos preparemos, de nada sirve que vengamos a la iglesia. Porque así mismo vamos a morir, hermano. Vamos a morir pensando que todo está tranquilo y que todo está bien. Por eso yo le digo al Señor, mire hermanos, este tema, esto es un estudio, esto no es un tema para hoy, es un estudio que yo he preparado y tengo todos los textos del Espíritu de Profecía y de la Biblia acerca de los tiempos. Y yo le dije al Señor, si tú quieres que yo enseñe, abre las puertas, pero permite que tu Santo Espíritu hable a los corazones de las personas. Miren hermanos, el Espíritu de Profecía dice que en las asambleas, en las iglesias, en las reuniones, hay espíritus malos tratando de desviar nuestra atención hacia cosas falsas. Y que cuando alguien les habla con el testimonio directo del testigo fiel, empiezan a hablarle a otras personas de que eso es mentira, que no se dejen engañar, que eso es pura legalismo. Pero hermanos, pongámonos las manos en los corazones. Y les vuelvo y les repito, ¿qué harían ustedes en los zapatos de Dios? Y bueno, figurados, si tuviera zapatos, poniéndose en los pies de Dios, ¿qué harían ustedes si ven a sus hijos que están siendo engañados? ¿Qué hacen? Y lo peor de todo, ¿sabes qué es, hermano? Lo peor de todo es que Dios tiene el poder, pero no lo usa. Porque no puede usarlo, no porque no pueda, sino porque no debe usarlo. Nosotros muchas veces perdemos el poder con nuestros hijos. No tenemos poder con ellos porque ellos son personas ya individuales, separadas. Pero quisiéramos obligarlos y decimos, no es la forma, no es la manera. Pero los muchachos deberían entender que lo que los padres desean para ellos es que lo mejor. Y otra cosa que hacen los muchachos, van y escuchan cosas por ahí y eso sí lo creen.
Y dicen, eso es verdad, ¿por qué? Porque me lo dijo mi amigo, porque lo dice en internet, pero no vienen y le preguntan al padre, ¿esto será verdad? Y si el padre les dice que no, no le creen. Oh, hermanos, estamos al revés, estamos completamente, ¿qué? Cabeza arriba, estamos, como dice la escritura, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Quiero terminar con un texto del texto bíblico y ahora sí es verdad. Dice dice así. Lucas capítulo 1 versículo 17 dice que Dios enviaría a Elías para volver el corazón de los padres sobre los hijos, ¿cierto? En Lucas 1 dice, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar, ¿qué cosa? Al Señor un pueblo bien, ¿qué? Dispuesto. Nosotros, la iglesia adventista, es el Elías del tiempo del fin. Y Dios nos ha enviado precisamente para esto, para preparar un pueblo dispuesto para su segunda regreso. Dice en Hebreos 2, 1, 3, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que ¿qué? Por los que oyeron. No descuidemos la salvación. Esto conociendo los tiempos, que es tiempo de ¿qué? De levantarnos del suelo. Hermanos, esta mañana es mi oración de que el Señor pueda tocar nuestros corazones y nos permita entender los tiempos que estamos viviendo. Pero no para decir, yo ya sé, yo ya lo conozco, sino para que sintamos en nuestras vidas que necesitamos prepararnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a Cristo para que Él nos envuelva en su gracia y nos proteja de las dificultades de esta vida. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano, por el mensaje de esta mañana. Supongo y espero que hayamos realmente entendido el propósito del mensaje. Estaba yo acordándome mientras él hablaba. Igual dentro de la iglesia hay que tener cuidado, hermanos. Me acordaba de que justamente en este momento hay una actividades en el campamento de Capaquita, actividades de la iglesia, y he escuchado personas, hay quien dice que se hacen cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios allá, que confunden a la gente, confunden los sentidos. Hay que tener cuidado. Nunca he visitado ese lugar. No que eso, no me siento entusiasmado para hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los tiempos que estamos viviendo, aún dentro de la iglesia. El himno final es el himno 165. Cuando escuchemos la música nos ponemos de pie para cantar fuerte, hermanos, y ponga atención a la letra del himno.
Padre, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos tus caminos. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que en todo momento tú estás insistiéndonos en que te escuchemos y que hagamos tu voluntad. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles. Muchos de los hermanos aquí presentes pueden estar pasando por tribulación, por angustia. Pero tú los has traído esta mañana hasta aquí para decirles que ellos no están solos. Amén. Que tú eres un Dios vivo que nos busca, Señor, para que te adoremos. Amén. Y que estás en cuidado, Señor, de todas las necesidades que nosotros podamos tener. Pero que de la misma forma las cosas que tú nos pides, Señor, que hagamos no son en contra de nosotros, sino es para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Por favor, Señor, que nuestros corazones puedan comprender nuestras mentes el inmenso amor que tú tienes para con nosotros. De tal manera que seamos movidos por lazos, fuertes lazos, a acercarnos cada día a ti y permanecer contigo. Amén. Todas aquellas cosas, Señor, que nos hacen sentir mal, que nos hacen murmurar, todas aquellas cosas que nos preocupan, todas aquellas cosas que no podemos solucionar, que queden en tus manos. Amén. Porque tú eres el único, Señor, que tiene el poder y conoces todas las cosas, tienes sabiduría para poder solucionarlas. Así es. Y si alguna cosa no lo haces, Señor, es porque tú conoces y el por qué permites en nuestras vidas. De todas maneras, Señor, te seguiremos adorando. Porque como dijo Job, aunque me matare, en ti confiaré. Amén. Ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, que quieren y luchan por estar a tu lado, Señor, pero que las afanes de este mundo y los deseos de nuestro cuerpo, Señor, no nos permiten hacerlo. Que se cumpla en nuestras vidas la promesa divina tuya, Señor, que nos has dado, de que permanecerás, que estarás con nosotros y nos guiarás por valles de justicia y de verdad. Amén. Que nos llevarás a pasto, Señor, donde podremos alimentarnos y podemos fortalecernos en tu verdad. Amén. Permítenos, Señor, tener el deseo de estudiar más tu palabra, de poder entender mejor tus enseñanzas, de tal manera, Señor, que no seamos confundidos y que no seamos engañados por el enemigo. Una bendición muy especial por los enfermos. Amén. Sabemos que en este momento, Señor, hay muchas personas que están padeciendo, que están en dificultad en ese sentido, Señor, que tú puedas manifestarte en sus vidas, de tal forma que sean sanados, Señor, por tu amor, tu misericordia, y que puedan restablecerse para que sean testimonio de que tú eres un Dios de verdad. Amén. Acompáñanos pues, Señor, el resto de este día santo, que lo hemos dedicado solamente para ti, y que nuestros pensamientos continúen elevándose hacia el trono de la gracia, de tal forma, Señor, que seamos dignos de estar delante de tu presencia. Amén. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermano. Vamos a salir en orden. Esperemos la salida de los ancianos.